Génesis capítulo 2, capítulo 19, Génesis 19, versículos 26, algo muy conocido de todos. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén. Déjelo ahí. Gloria a Dios. Gracias al Señor. El tema que tenemos, que quiero considerar, es malignidad de la concupiscencia. No voy a analizar si fue verdad o no fue verdad, porque esto está requete probado. Si esta historia es verdadera o si es ficticia, y eso se discutió y se aprobó. Eso no es mi tema. Mi tema es qué hay envuelto en esta historia. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el metamensaje? Por eso queremos hablar de malignidad de la concupiscencia. Malignidad es una calidad de maligno. Y maligno es lo malo. Entonces, cuando hablamos de maligno, estamos hablando de dañino, de perjudicial, de peligroso. Y cuando hablamos de malignidad, pudiéramos decir que es el espectro del maligno, el espacio del maligno, el lugar donde se desarrolla la maldad. Eso es malignidad, la explicación de todo lo malo, todo lo que abarca la maldad. No importa en qué dirección sea, eso es malignidad. Y entonces cuando hablamos de concupiscencia, es una palabra que se registra mucho en la Biblia, pero que en el lenguaje secular, el hablar normal, la literatura normal, muy pocas veces usa la palabra concupiscencia, porque tiene una connotación muy alta espiritual. Entonces, concupiscencia es una predisposición pecaminosa. Una predisposición pecaminosa, un prepararse para el mal o un quedarse a la expensa de ser instrumento de maldad o de practicar lo malo o de amar lo malo. Eso es la concupiscencia en pocas palabras. La Biblia la condena. La Biblia condena la concupiscencia porque es causa de la mayoría de los crímenes y de los asesinatos y de las cosas malas que pasan. La concupiscencia, al fin de cuentas, es la responsable. Concupiscencia además es apetito carnal, pero no un simple apetito carnal, sino un apetito carnal desenfrenado, insaciable, descomunal. Y no solo se refiere al sexo, también se refiere a las ambiciones, a las codicias de bienes materiales, de cosas temporales. Todo el que desarrolla una pasión hacia cosas terrenales es susceptible de caer en la concupiscencia. Todo el que piensa en la materialidad con exageración cae en la concupiscencia. Es una experiencia, es una expresión del amor a lo material. El que ama demasiado las cosas temporales, terrenales, pasajeras, efímeras, cae en lo que la Biblia llama concupiscencia. Es amor sin límite a las cosas de aquí de la tierra, a las cosas terrenales. La concupiscencia la confunden mucho. Y esto es una manera de rebelarse contra Dios. La confunden mucho o la quieren igualar con aspiración, con progreso, con prosperidad. Una persona que no descansa, una persona que se desvela por su progreso material, lo que decimos es que tiene muchas aspiraciones. Decimos que es progresista,
pero nunca decimos que es un esclavo de la pasión materialista. Una persona que dedica sus energías y su tiempo a su desarrollo material, a su acumulación material, demasiado tiempo a esta acumulación, no puede estar muy bien de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo en esta tierra es corto. Nadie va a estar aquí para siempre. Usted puede ser un joven de menos de 30 años. Y cuando uno tiene esa edad por su mente, no pasa la muerte. Y cuando habla de la muerte para referirse a los abuelos. Porque piensa que el joven no muere. El cerebro del joven no está capacitado, no está entrenado para pensar en la muerte, en la despedida de esta tierra. Entonces por eso se afana en demasía. Pero cuando llegan los 60, los 70, que usted sabe que aunque esté sano la ve al doblar de la esquina, entonces usted tiene tiempo para sentarse a analizar qué hice con mi vida, en qué gasté mi tiempo, en qué consumí mis energías. Ahora solo cosecho enfermedades. El dinero no alcanza para sanarme, para las medicinas, porque hay medicinas que no se compran. La paz y la felicidad no se compra, se siembra, se cosecha. Entonces por eso el amor a lo material es tan perjudicial, que si la gente lo pensara, su forma de vida fuera totalmente diferente. Pero ahora se confunde con próspero, con aspiración, con progresista. Es que él es progresista. Trabaja 19 horas al día y toma 2 horas de viaje. Tiene 3 horas para resolver todo lo demás. Cuando tiene 15, 20, 30, 35, 38 años está todo bien. Pero cuando ya empieza a caer en los 40, las facturas llegan y no hay con qué pagarla. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La Biblia condena la concupiscencia, pero también, porque la Biblia tiene una característica muy especial. La Biblia no solo condena el pecado, sino te dice cómo vencerlo, cómo evitarlo, cómo vivir sin pecar y vivir mejor. Eso lo enseña la Biblia. Y alguno dirá, pero yo no lo he visto. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú la lees? ¿Tú la has estudiado? No, pero yo tengo una Biblia en mi casa. Pero con tenerla en la casa no basta. Hay que tenerla en el corazón. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la Biblia condena e informa sobre la peligrosidad y la malignidad de la concupiscencia, del amor desmedido a las cosas materiales. Por ejemplo, en primer libro de Juan, capítulo 2 y versículo 15 al 17, hay una advertencia. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el contenedor de toda la materialidad. En el mundo es que se desarrolla todo el afán del hombre. En el mundo está el dinero, en el mundo está el placer, en el mundo están las propiedades, en el mundo está la fama, en el mundo está todo lo que a la gente ambiciona. Ese es el mundo, nuestro mundo. Ahora dice, no ame al mundo, ni lo que hay en el mundo. Aleluya. Sí, porque yo puedo despreciar al mundo y amar lo que tiene. Pero no es eso. Es que yo no puedo amar al mundo ni lo que tiene el mundo. ¿Y por qué? Aquí dice también algunos de los porqués. Dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo está contrario a la voluntad de Dios. Los deseos, fíjese, los deseos, eso es del mundo. El orgullo, la vanidad, eso es del mundo. Y cuando usted analiza un poquito se da cuenta por qué. La velocidad con que pasa la vanidad. Hay muchachas que ganan el concurso de Miss Mundo o Miss Universo y son la más, supuestamente, la que cumplió los estándares de belleza que exigen ellos y la declaran la mujer más linda del mundo. Eso es discutible. Pero así que funciona la sociedad. La mujer más linda del mundo. Yo he visto unas cuantas de esas reinas de belleza. La he visto 30 años después. Los años son malos. El que es derechito así, lo dobla así. Y el que tiene los brazotes, los bíceps fuertes, después están destemplados que le cuelgan así. Eso es vanidad. Usted no puede amar su cuerpo por encima de Dios. Usted no puede amar su belleza por encima de Dios, porque eso es pasajero. Eso es efímero, eso no perdura. Tenemos que ser más inteligentes y concentrarnos en las cosas que permanecen, las cosas que trascienden, las cosas que son eternas. Eso es el consejo de Dios, que yo ame las cosas que permanecen. Y sigue diciendo el versículo 17 de 1 Juan 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un aplauso al Señor. Entonces la advertencia está clara. No debemos amar al mundo. Es un consejo para el amigo y para el evangélico. No debes amar el mundo por encima de Dios, ni por encima de la realidad eterna que nosotros representamos. Porque siempre recordamos que los animales y las plantas son seres vivos, pero mueren y no vuelven más. Nosotros pasamos de una vida a otra. El ser humano no muere. El ser humano, el creyente se va con Cristo y el otro se va con el otro. Entonces hay peligros en la concupiscencia. Dice en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es un consejo sano, pertinente para todo el que quiera escapar. La concupiscencia tiene la característica que nos inclina a obedecerle, porque viene como deseo. Entonces dice Pablo en Romanos 6:12, que eso no reine en nosotros, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en su concupiscencia. ¿Cuál es el deseo pecaminoso? La concupiscencia. Eso es el amor desmedido a las cosas materiales, cual sea. La codicia, la avaricia, el egoísmo, la mentira, el engaño, la falsificación, el fraude. Todo eso está dentro de la concupiscencia. Entonces, cuando mi vida, cuando mi ser, cuando mi yo no ha sido liberado del pecado, el pecado que está en mí me hace caer en brazos de la concupiscencia, porque no tengo herramienta para defenderme, para vencer esa inclinación, ese deseo, esa debilidad. Entonces yo tengo que vencer primero el pecado para que no me lleve a cometer o a caer en manos de la concupiscencia. Lo dice claro. El pecado no debe reinar, gobernar. No debe mandar en nosotros, en nuestro cuerpo mortal.
en esta carne. A usted le gusta una mujer, usted tiene que respetar a esa mujer porque esa mujer no es suya. A usted le gusta un hombre, usted respete a ese hombre porque ese hombre no es suyo. Ahora pídale a Dios que le dé el de usted. Y emburújese con él como Dios quiera. Pero debemos tener cuidado, como lo dice en Romanos, que el pecado no reine, no mande, no gobierne, no ejerza fuerza sobre nosotros para que no nos veamos en la obligación de obedecer a la concupiscencia. En segundo lugar, hay una responsabilidad. A veces nosotros queremos pasar de inocentes, de declararnos inocentes. Mire cómo dice aquí, mucha atención a lo que dice Santiago 1:13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, porque hay mucha gente que se agarran de su debilidad. Bueno, ese dinero estaba ahí. Yo tenía una necesidad muy grande. Yo tenía un problema, una emergencia. Y como ese dinero no lo están esperando esa gente, porque esa gente tiene mucho, yo me vi tentado a tomarlo. Y yo creo que Dios me ayudó porque Dios sabe mi situación y me lo puso fácil. Cuando alguno es tentado, no diga que fue de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Quién es que tienta? Ahí lo dice. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? El amor a esa cosa. ¿Por qué la gente cae en adulterio? Por concupiscencia. ¿Por qué cae en robo? Por concupiscencia. Si usted no ama tanto el dinero, usted no lo coge. Pero usted se arriesga a caer preso, a perder su dignidad, a provocar un escándalo por amar un poquito de dinero. Igualmente que con el sexo. Hay gente que no piensa y por eso muchos están en el cementerio. Y otros están en un hospital, otros están en la cárcel. Porque no pudieron controlar el deseo. Se ha desatado un demonio de violación de menores. Eso es una concupiscencia en extremo maligna. Pero esos son gente que aunque saben que eso está mal, aunque saben que eso no lo deben hacer, pero la concupiscencia puede más que ellos. El amor a lo pecaminoso, la malignidad de su concupiscencia, los arropa, los obliga y los conduce a hacer cosas que a los pocos días está con la mano en la cabeza. ¿En qué fue que me metí? Y ya no hay marcha atrás. Entonces hay una recomendación en Primera de Pedro 4:1-2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que aconseja Pedro que nosotros debemos hacer? Dice, vosotros también armados ¿de qué? Del pensamiento de Cristo, del deseo de hacer lo correcto, de la disposición de lo honesto. Mire, todo el que comete el error, en el lenguaje popular decimos, todo el que mete la pata sabe lo que está haciendo. No lo hace sin darse cuenta. Está consciente. Es con premeditación y alevosía que lo hace. Pero dice, es que me conviene. El que se hace esclavo del vicio, el que bebe todos los fines de semana, sabe que no le conviene, pero lo hace. El que se va de parranda con la mujer del amigo, sabe que no debe hacerlo, pero lo hace.
Cuando algo le falla, se destapa el bollo y cae en el gancho, entonces lo lamenta. Pero lo lamenta porque, no porque lo hizo, sino porque se destapó. El problema no es que se supo. El problema no es que lo hice, sino que se supo. Porque está dispuesto a seguirlo haciendo. Sabe que está mal, pero lo hace sabiendo que está mal. ¿Por qué? Porque hay adentro de él o de ella una fuerza mayor que él o que ella que lo obliga a hacer lo malo. Esa es la concupiscencia, la presión descomunal a hacer lo mal hecho. Entonces hay una responsabilidad que es nuestra. No digamos que nos tentó Dios, o que Dios permitió porque Dios me hizo débil, o porque Dios sabe cómo yo soy y permitió eso. No, 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 no. Tenemos la capacidad y la posibilidad de no caer. Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza para vencer al mal. Pero eso es si queremos. Dice un proverbio, querer es poder. Querer es poder. Muchas veces usted no puede porque es que no ha hecho el esfuerzo por poder. Entonces hay una realidad hoy en 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas, seducen con concupiscencia de la carne y de disoluciones a los que habían huido de los que viven en error. Está tratando de la falsa doctrina, del encantamiento, de la fascinación que en los últimos tiempos se va a dar en las comunidades de fe. Entonces, dice Pedro que vendrán con palabras infladas al grupo de creyentes. Ustedes me excusan porque yo toco estos temas con demasiada frecuencia. Pero es que hay que hablar, la medicina se aplica de acuerdo a la enfermedad. Si no hay gripe, no le dan calmante para gripe, le dan vitamina de otra cosa. Entonces cuando hay un virus hay que atacar ese virus. Y hay un virus que está atacando la fe de mucha gente. Entonces Pedro luchó con ese virus. Ese virus de desviar a la gente de la senda correcta de Jesucristo. Él lo trata en el capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Entonces habla de unos sujetos que venían a la iglesia con palabras lindas, practicadas y ensayadas, porque hay gente que ensaya lo que va a decir, sin ser actor. Bueno, son actores, se lo aprenden de memoria, van y lo recitan como el loro, y repiten, y donde quiera que van repiten lo mismo, porque eso es lo que quieren hacer y eso es lo que saben. Entonces, llegaron alguna gente a esa iglesia, a la iglesia de la diáspora, con doctrina falsificada, pero para su beneficio, porque eso es lo grande. Los falsificadores de la doctrina bíblica no lo hacen para beneficio de otros, sino de ellos. Entonces dice Pedro que vienen con palabras infladas, abultadas o adulteradas, y que seducen. ¿Por qué seducen a la gente? Porque hay una concupiscencia de la carne. O sea, hay algo que está latente. Usted tiene un deseo ahí tapado. Yo no lo sé, aquí nadie lo sabe, pero Dios y el diablo lo saben. Entonces el diablo viene y le topa a donde a usted le gusta. Usted sabe que hay una debilidad de la gente, el dinero, don dinero. Hasta a los niños les gusta el dinero. Un niño pasa por ahí, alcanza a ver una papeleta rodando y se devuelve. Por chiquito que sea. Se devuelve a tomarla. Entonces es una predisposición al dinero normal. A todo el mundo le gusta el dinero. Ahora tiene usted que coger todo el dinero que ve. Hay dinero que queman la mano. Hasta el brazo lo queman. Entonces cuando usted está predispuesto, aunque esté tranquilo, hay gente que son carnales. Y le voy a tocar un punto sensible. Hay hombres y mujeres que están en la iglesia, saben que la fornicación es pecado, saben que el adulterio es pecado, pero ¿qué pasa? Esa persona tiene sus necesidades. Es una necesidad que está latente, está vigente.
Entonces esa persona ya tiene convertido 4, 5, 6 años y me dice un hermano un día: varón, desde que me convertí no he visto a Linda. Es una predisposición, porque esa persona está debilitado por esa área. Entonces, ¿qué pasa? El diablo lo sabe. Y viene el diablo y usa una sujeta y se la pone al lado. Y esa hermanita está como alebrecada. Entonces él dice: oye, pero este huevo como que quiere sal. Y entonces la mira y se sonríe. Y ella se sonríe también. Y ya hay un flechazo ahí. Con concupiscencia de la carne. Seducen con concupiscencia de la carne. Cuando yo pienso en estas 3 palabras o 4, yo pienso que es que hay como un deseo tapado y yo vengo y lo destapo. Yo no lo inventé, yo no lo traje de por allá, no, estaba ahí y yo lo destapé. Yo tomé el ejemplo del sexo, que es el segundo más común. El primero más común no es el sexo, es el dinero, porque el dinero le gusta a los viejos y a los niños, a las mujeres y a los hombres, a los eunucos también le gusta el dinero. A todo el mundo le gusta. Entonces a la gente le encanta que le hablen de cómo conseguir dinero mucho y rápido. Y cuando le tocan ese tema, usted ve que ponen los ojitos brillosos. Ay. Entonces hay un demonio experto en eso. Y le hablan de una fe superflua, una fe inventada, una fe falsa. Un Dios que no es el Dios de Elías, sino el de Baal. Y le dicen que Dios le va a dar y que Dios le va a conseguir y que Dios, pero ellos tienen que hacer un requisito. Entonces dice Pedro: con palabras infladas seducen con concupiscencia de la carne. Si no hay concupiscencia de la carne en los que escuchan, no hay posibilidad de caer en gancho del pecado. Pero si hay una predisposición, si hay una debilidad, si hay alguien que está deseoso que le hablen de dinero, aquí viene un apóstol y le ofrece que todo el que vaya con él a la loma tal, Dios lo va a bendecir mínimo con $1,000,000. Se va la mitad de la gente detrás de él. ¿Por qué? Porque hay un deseo oculto o no oculto, una necesidad real o ficticia de conseguir dinero. Y a todo el mundo le gusta, ¿no? Que yo, el pastor, vamos en el templo, porque hay una justificación siempre. No que mi casa, no que mi carro, siempre una necesidad. Que los colegios de mis hijos, todo el mundo necesita dinero. Pero es el dinero el objetivo de nosotros como creyentes en Cristo. Nos llamó Dios a conseguir dinero o a salvar nuestra alma. El dinero se queda. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y todos sus pasan y Dios permanece para siempre. Entonces se trata de algunos expertos manipuladores que iban a la iglesia sabiendo que aún había concupiscencia en muchísimos de los creyentes que lo inclinaban hacia donde ellos querían. Y uno pregunta: ¿cuánto de eso pasará hoy? ¿Qué estará ocurriendo hoy? Entonces aquí tenemos una historia conocida, muy vieja, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 19, versículo 26 en adelante. Y miró la pobre mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Bueno, ¿es pecado mirar atrás? Ella miró atrás. Esta señora cometió muchos errores. Y dentro de esos errores está la concupiscencia que la obligó a cometer los errores. Y esta concupiscencia le trajo consecuencias muy graves, como suele ser en cada uno de los casos que la cometemos. Lo primero es que ella miró atrás, pero le habían dicho que no mirara. Ahí es que está el problema, o ahí comienza el problema.
Porque las cosas no son pecados por encanto, son pecados porque la han prohibido. No es pecado porque sea pecado per se, es pecado porque Dios dijo que no lo haga. Eso es todo. El pecado no lo inventamos nosotros. El pecado lo declaró Dios porque Él dijo, haz esto y no haga esto. Cuando yo odio a mi hermano, yo peco. Cuando yo miento, yo peco porque Dios dijo que la mentira es del diablo. Cuando yo odio a mi prójimo, cuando Dios dice que lo ame, entonces yo estoy violando el decreto divino. Y no es pecado porque lo odio, es pecado porque desobedezco. Es pecado porque ofendo a Dios. Es pecado porque me declaro en rebeldía a lo que Dios ha establecido. El pecado es violación al mandato divino conscientemente. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el pecado de esta mujer comienza cuando ella mira atrás porque le dijeron no mire. Ahora hay otras razones. ¿Por qué ella miró? Sabiendo ella que Dios le había dicho sal por ahí y no ni siquiera mire para atrás. ¿Qué iba a pasar? Bueno, ustedes saben que Lot y su esposa y sus hijos tenían años viviendo en Sodoma. Y Sodoma y Gomorra habían caído en desgracia espiritual. Fueron los primeros que practicaron la homosexualidad y el lesbianismo. Los pecados sexuales, las violaciones sexuales, todas las perversidades sexuales fueron los primeros. De ahí viene el nombre, se le llama sodomita. Entonces Dios dice en una parte de la Biblia que el pecado subió tanto que a Dios dijo, tengo que tomar medidas ya, drásticas. Y trató de salvarlo dándole oportunidades. Pero ellos no hicieron caso, contrario a lo que pasó en Nínive, que era otra ciudad perversa, pero cuando fue Jonás, oyeron la voz de Dios y dijo, no, a Jehová hay que oírlo. Y se declararon en ayuno y humillación, y Dios detuvo el castigo. Pero Sodoma no, todo lo contrario. Cuando fueron los ángeles a visitar, literalmente dice así la Biblia, a visitar a Lot, como tenían fachada de hombre, porque los ángeles ni son hembras ni son varones, los ángeles son seres. Entonces cuando vieron los ángeles, pensando que eran hombres, los hombres homosexuales de Sodoma fueron para que Lot se lo prestara, para ellos hacer una fiesta con ellos. Mira el nivel que estaban. No respetaban ni las visitas celestiales. Entonces eso encolerizó la situación. Y Dios le dijo a Lot, sal con tu familia y vete a un lugar seguro que te voy a indicar. Y no miren atrás, porque voy a quemar a Sodoma y Gomorra. Eso está ahí, ahí están los resultados de la arqueología. Y los que han ido por el Medio Oriente han visto ya los residuos de lo que fue la ciudad bajo tierra de Sodoma. Y se dice que encima está el Mar Muerto. Entonces, ¿por qué mira esta mujer atrás? ¿Tenía razón para mirar atrás? Tenía dos razones. Primero, tenía la razón de que dejó su casa, dejó sus trastos, sus muebles, sus bienes, hasta su chivito y su vaquita. Todo eso lo dejó, lo dejaron ellos en su casa porque había emergencia. Escapa por tu vida, porque las cosas de Dios son serias, claras y determinadas. Sal, escapa. Cuando usted le dicen que escape, no le dicen recoge. Es que escape. Es que no mire para ningún lado, es que salga corriendo. Le dicen, usted está en un edificio y le dicen que cogió fuego. Mire, yo he dicho esta experiencia otras veces. Estábamos una vez en Jerusalén. Estábamos en un hotel como en el 9º piso, 10 pisos. Yo siempre me gusta averiguar por dónde están las escaleras y la cosa. Sí, por si acaso, ¿verdad? Y ya yo había hecho mi levantamiento. Y estaba acostado. Y estaba chequeando, iba a llamar a mi esposa. Y se va la luz. En principio, como yo soy dominicano, no me alarmé.
Pero inmediatamente el disco duro dio vuelta. Recuerda que tú estás en Jerusalén. Digo, y allí están los palestinos. Algo grave está pasando aquí, que cortaron la energía eléctrica. Inmediatamente me paro y con la ropa que tenía puesta busqué escalón. Yo no recogí nada, simplemente el celular para alumbrar. Busqué la escalera y para abajo. Y yo no sé en cuántos minutos, pero fueron muy pocos. Yo estaba en la calle. Porque cuando usted le dicen escapa, es que escape. No es que recoja, no es que te despide, es que te vaya. Entonces a Lot le dijeron, escapa. Y salieron corriendo, pero dejaron todo. Entonces es una razón para que ella mirara. Ustedes saben que las mujeres aman más la casa que el hombre. Aman más el hogar que el hombre. Por eso se van menos. Entonces esta pobre mujer la dejaron como en el aire. Su casa y toda su pertenencia atrás quemándose. Ella quería ver aunque sea el humo de su traste cuando subía. Esa es una razón. Porque dejó todo allá. Y la segunda razón era porque amaba lo que dejó. Hay gente que creen que no pueden vivir sin un carro que tienen. O sin una casa. O que si pierden esa finca se acabó su vida. Hay gente que cree que si el marido se le va, se acabó el mundo. No, no se acabó. A lo mejor comienza. A lo mejor comienza el mundo. Yo he visto hombres llorando. Un hombre llorando una cosa triste. Porque los hombres tienen la lágrima en los pies. Y en lo que sube esa lágrima, pasa mucho tiempo. Entonces es muy difícil un hombre llorando. Pero yo he visto hombres llorando porque su mujer no lo quiere. Digo, ay, el pobre bebé. Y entonces, creen que sin eso no van a vivir. Esta mujer creía que sin eso que dejó allá, no había vida. Y aunque Dios le había dicho, no mire atrás, la concupiscencia la traicionó. Hermanos y amigos, por eso es que hay que romper esa cadena en el nombre de Jesús. Ese amor desmedido a las cosas materiales hay que cortarlo, hay que cancelarlo, hay que cercenarlo, hay que eliminarlo. Porque traiciona. Si usted no se ha desprendido de ese maldito amor a las cosas terrenales, hágalo para que sea libre. Esta mujer creía en Dios y amaba a su esposo y amaba a sus hijos, se iban con ellos. Pero lo que dejó allá, lo amaba también. Y lo amaba tanto que le importó lo que Dios había dicho. Y miró atrás. Y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Una estatua de maldición. ¿Qué fue lo que le pasó realmente a ella? Simple, fue traicionada por su concupiscencia. Y esto le puede pasar a cualquiera que no haya sido liberado. Usted dice, yo dejé el mundo, el pecado, yo dejé los vicios. Pero hay gente que dejan los vicios, pero se quedan como añoñándolo adentro. Y se quedan pensando, ay. Yo recuerdo un hermano que cuando lo molestaban mucho, él decía, si tú me hubieras hecho eso 5 años atrás. Jeje. O sea, está adorando lo que él hacía antes. No, hermano. Lo que tú eras es basura. Lo que tú eras está en el zafacón. Y ningún ser inteligente va al zafacón o a la posilga a buscar en el fondo a ver qué es lo que hay. Porque lo que hay es basura putrefacta. Lo que quedó atrás se olvidó. Esto no tiene importancia en mi vida. Esto no me tiene que cautivar mi conciencia. Esto no tiene que estar en mis recuerdos. Lo que el Señor borró, lo que el Señor eliminó, está olvidado. Pero la concupiscencia es maligna. Y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para ser libre de la concupiscencia. No podemos amar ni de juego. Entonces, esto puede pasarle, o no que puede pasarle, esto le está pasando a mucha gente.
El Señor te libró. ¿De qué te libró? Usted pone a hacer una pequeña remembranza. ¿Cómo usted vivía? ¿Dónde usted vivía? ¿Qué usted hacía? ¿Con quién usted caminaba? ¿Con quién usted hablaba? ¿Qué hablaba usted con esa gente? ¿Cuáles eran sus análisis? ¿Cuáles eran sus programas de trabajo, su agenda? Y usted hace un recuento de eso. Y cuando usted ve de dónde fue que Dios lo sacó, usted tiene que llegar a la conclusión. Si Dios no se encuentra conmigo, si Dios no me hace un stop en el camino, aleluya, aleluya. Si yo no encuentro el camino de Jesucristo, ¿dónde estuviera yo? ¿Qué hubiera sido de mi vida si no me encuentro con Jesús? Lo mínimo que le pudiera haber pasado, ¿sabe qué? Una depresión crónica que lo hubiera conducido al suicidio. Pero cuando usted estaba desesperado, destruido, entonces usted se encontró con Jesús. Y usted se encontró con palabras como la de David en el Salmo 37:5. Porque lo hizo él. Él era un hombre completo, no le faltaba nada para ser hombre. De verdad, un general, entrenado y capacitado. Y él dijo: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él lo hará. Este fue un hombre que, habiendo sido ungido como rey, estaba huyendo como prófugo, porque el rey que estaba de turno decidió destruirlo. Y en esa circunstancia inexplicable desde el punto de vista nuestro, porque si Dios me unge como rey, ¿cómo yo tengo que estar huyendo como un fugitivo de aquel que ya está en desgracia con Dios? Pero en medio de esa correría, escondiéndose de cueva en cueva, cuando parecía que todo era una frustración y un engaño más, ¿qué hace David? Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Esperé a Dios con paciencia. No me desesperé. No dudé un momento de que lo que Dios había dicho, Dios lo iba a hacer. Y no le respondió Dios a David. De esa persecución salió él para el trono a convertirse en rey. Porque el Dios de la Biblia es fiel. Y es fiel porque es competente. No se detiene ante adversidad porque no hay adversidad para él. El que ha probado a Dios, el que ha vivido para Dios, el que realmente conoce a Dios, no se desespera. Confía y cree y Dios lo hace. Pero aquel que ama las cosas de este mundo, aquel que no ha podido romper con el vicio, y no me refiero a vicio solamente de licor y de cigarrillo y de droga. Hay vicio de chisme, hay vicio de murmuración, de crítica, de mentira. Hay vicios. Hay gente que no pueden vivir sin hablar mentiras, sin engañar a alguien. A veces cuando no encuentran a quién engañar, se engañan ellos mismos. Porque es una costumbre dentro de los huesos. Entonces, cuando nosotros estamos esclavizados por la concupiscencia, somos capaces de caer en cualquier gancho. Si yo mantengo ese deseito de ser rico, algún día yo tendré mucho dinero. Y si yo mantengo añoñando, atesorando eso en mi corazón, se me olvida lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte: hacer tesoro en los cielos, donde no entra polilla, ni ladrones minan ni hurtan. Es allá que yo tengo que hacer mi tesoro. Pero hay gente que tiene su tesoro aquí y no le toca ese tesoro, porque mire, son capaces de cualquier cosa. Usted lo ve mansito en la iglesia con su bibliota, adorando al Señor, pero tienen una tierra por ahí. Y un día llegan ellos, encontraron que alguien rompió la cerca y se metió. Inmediatamente se transforma. Y ese carácter de mansedumbre, de cordialidad y de paz que se fue. Y se transforma en un ogro. ¡Oh! ¿Dónde está ese
y cambia su vocabulario. Oh, ¿y qué fue? Esa es tu vida. Te llevó la vida. ¿Qué fue lo que te llevó? Un pedacito de tierra. Habla con él a ver qué fue lo que pasó. Dialoga con esa persona. Tú no sabes qué fue lo que pasó. Si es que él te quiere ayudar con algo. Si es que él te tiene un dinero guardado para que te lo quiere comprar carísimo ese terrenito. Tú no sabes si esa es la puerta de tu bendición. Primero analiza. No, pelea. ¿Por qué? Porque su corazón está en esa tierra. Y si su corazón está en esa tierra, quiere decir que el tamaño de su concupiscencia no cabe aquí en esta casa. Entonces hay mucha gente que está supuestamente sirviéndole a Cristo, pero esclavizado por la concupiscencia. La concupiscencia traiciona, es maligna y es traicionera. Y en el momento que uno menos lo espere, lo puede traicionar y uno fracasar. Y a veces dice, hoy no era evangélico, era. Y no le servía a Dios, le servía. Hasta ese día le sirvió a Dios. Porque llegó un momento en que en su amor a las cosas materiales superó su amor a Dios. Hermano, cuando el amor a Dios está por debajo del amor a la materialidad, tenemos que resolver. Hay amigos que no entienden eso. Hay amigos que piensan que van a vivir aquí eternamente y para siempre. Quiero decirte que hay otros dos lugares. Hay dos lugares a donde debemos ir, uno de los dos. Y son eternos los dos. Y eso lo dice la Biblia, no un científico, porque ningún científico ha descubierto nada por ese camino. Ni lo van a descubrir. Los científicos van descubriendo cositas. La Biblia la descubrió hace mucho. Los científicos han dicho que la Biblia se equivocó y luego terminan diciendo que la Biblia tenía razón. Y hay muchos ejemplos. Entonces la Biblia dice que alguien que se llama Dios nos trajo aquí. Y que ese mismo que nos trajo aquí nos mantiene vivo. Y que ese mismo que nos mantiene vivo tiene el control en la mano. Y lo apaga cuando Él quiere. Y no tiene cálculo que nosotros sepamos. Hay un control que dice a los 28 te va. Hay otro que dice a los 98. Pero nadie sabe qué dice de su tarjeta. Entonces Dios tiene el control de nuestra vida aquí en la tierra, de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y Dios nos trajo y Dios nos lleva. Entonces si yo amo más la cosa de aquí, yo estoy en conflicto con Dios. Y si yo me decido a seguir a Cristo, a amar las cosas eternas, entonces yo amo primero a Dios y después las consecuencias. Porque no es que no ame a su hijo o a su mamá. Dice Cristo en una forma radical, el que no ama a padre, madre o hermano, el que no ama a Dios por encima de padre, madre o hermano, no es digno de mí. La gente dice, pero entonces Dios no quiere que yo ame a mi mamá. No. El que no amare a Dios por encima de eso, no es que no lo ame. Es que el amor a Dios es súper, por encima de todo lo que es material y humano. Y luego viene tu familia. Ahora, si tú amas a tu familia por encima de Dios, tu familia no te va a salvar. Te vas al infierno con todo y familia. Tú tienes que amar a Dios por encima. Y con ese amor que tú le tienes a Dios, tú sanas a tu familia. Tú libertas a tu familia. Tú bendices a tu familia. Y también tu familia será salva. La malignidad de la concupiscencia nos lleva a perder el enfoque correcto de Dios. Lo que queremos es que usted se ubique en el otro extremo. Que usted renuncie al pecado. Que usted renuncie al amor a lo material y piensen que hay algo superior. El Señor tiene algo muchas veces superior y es gratis. Y Cristo lo dijo claro, vengan a mí los que están cargados, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están enfermos, que yo los haré descansar. ¿Cómo lo haré descansar? Lo primero que le da esperanza. Le da una promesa fiel de que un día lo va a recoger
y lo va a llevar al lugar donde, creo que en la vez anterior prediqué sobre un nuevo reino, donde dice Apocalipsis 21, que no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni chismoso, ni prestamista, ni nadie que le cobre a uno, ni ingleses, nadie que lo fastidie, nadie que lo moleste. Eso lo puede dar Dios, más nadie, ni papá te va a ayudar, ni mamá te va a ayudar, ni el hijo te va a ayudar. Dios te quiere y te puede ayudar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque nos acordamos de Santa Bárbara, dice la gente, cuando llueve. La gente se acuerda de Dios cuando tiene el tornillo adentro, cuando no tienes respiración, cuando ya el oxígeno se le está acabando. Llámame a Dios, que alguien ore por mí. Debajo de una patana, con la goma encima, con la melliza encima, y ya, nada más le quedan los hoyitos de la nariz, y a veces son muy perfilados y no tienen mucho aire. Si fueran como yo, pues tuvieran otra oportunidad, ¿verdad? Mucho aire, aleluya. Acuérdate del Señor ahora que hay tiempo. Acuérdate del Señor ahora que hay tiempo. El futuro lo maneja Dios. El presente es tuyo y el pasado ya quedó atrás. Maneja tu tiempo con inteligencia, entregando tu vida al único joven, señorita o caballero y dama. El único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Si no lo has probado, hoy es el día de tu probarlo. Malignidad de la concupiscencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor.